Hola, en este video vamos a ver lo que es comúnmente llamado como fruto de mar o mariscos, dentro del cual hay un sinnúmero de especies que tienen sus características particulares tanto en sus hábitats y sus formas de vida para ver luego cómo se cosechan y se pueden conservar. Dentro de la clasificación, lo que llamamos mariscos en realidad son dos grupos a gran escala de animales completamente diferentes, uno que pertenecen al filum Molusca y otro que pertenecen al subfilum Crustáceos, que depende de lo que serían los artrópodos. ¿Sí? Los moluscos tienen sus características, los artrópodos tienen dentro de ellos un grupo que son los crustáceos. Cuando hablamos de los moluscos, deberíamos a su vez separarlos nuevamente en moluscos cefalópodos y lamellibranquios. Los lamellibranquios se caracterizan por tener conchas duras que lo van a recubrir, mientras que los cefalópodos carecen o han perdido gran parte de esas conchas externas y en algún caso pueden tener alguna más interna. A estos cefalópodos se los caracteriza por la cantidad de miembros que tienen y en eso hablamos de los cefalópodos octópodos, dentro de los cuales entran el pulpo, el pulpito, la sepia, y los cefalópodos decápodos, que van a tener 10 tentáculos, dentro de los cuales aparecen el calamar y el calamarete. Dentro de los lamelibranquios vamos a separar aquellos que tienen dos valvas formando su caparazón externo, que ahí aparecen la almeja, mejillón, berberecho, vieiras y otros, mientras que en los univalvos también los llamamos habitualmente gasterópodos y ahí tenemos los caracoles, tanto de mar como de tierra, de interés culinario o de interés gastronómico. Los crustáceos, la clasificación es mucho más difícil y pertenecen todos, por lo menos los que usamos como comestibles, al orden Malacostraca, que hace referencia que la concha que los rodea no es dura como la de los bivalvos, ¿sí? Todavía se discute cómo sería la clasificación y habitualmente y también a nivel legal los definimos en crustáceos mayores, que son los de mayor tamaño, dentro de los cuales tenemos la centolla, el centollón y la langosta, y los crustáceos menores, que son los langostinos, los camarones, las gambas. Dentro del grupo de los gasterópodos tenemos a los caracoles, fundamentalmente, que son moluscos con un único pie ventral, que va a ser uno de los principales órganos de consumo, que sirve en la parte biológica para desplazarse, van a tener una concha que les sirve de protección y van a tener una cabeza con unos tentáculos sensoriales. Hay especies acuáticas que son consumidas en la Argentina y fundamentalmente también hay especies terrestres como la que se ven en la foto que también son consumidas. Los caracoles de mar se cosechan en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, Quequén, Mar del Plata, San Antonio Oeste, y lo hacen las flotas costeras, la flota de Rada Ría, la flota típicamente costera. Los moluscos bivalvos son organismos filtradores del agua y en eso tienen su importancia biológica y la posibilidad de generar a partir de la filtración que hacen alguna intoxicación alimentaria. Dentro de estos grupos vamos a tener diferentes especies. Ahí tenemos los ostreidos, que fundamentalmente nos van a dar la ostra o ostrón del Mediterráneo y la ostra perlera. El ostrón del Mediterráneo también se cultiva en forma eh, fuera de lo que es la cosecha silvestre. Uno de los recursos pesqueros más valiosos de Argentina son los pectínidos, donde aparece la vieira o concha del peregrino. Estas vieiras se capturan muy bien en la zona de
en parte en Mar del Plata, pero fundamentalmente en el puerto de Puerto Madryn llegan los desembarcos y se venden en el mercado, así como se ven abiertos con una sola concha congelados, o también se pueden vender frescos. Dentro de los mitílidos tenemos a lo que son los mejillones, son capturados por toda la flota costera en la zona de la costa bonaerense, al igual que los berberechos. Tanto los mejillones como los berberechos crecen en aguas donde haya mucha materia orgánica, y esto puede ser un problema cuando crecen cerca de salidas de desagües cloacales o cosas por el estilo. Los, las almejas pertenecen al grupo de los venéridos. Hay diferentes variedades de almejas. En Argentina y en la provincia de Buenos Aires hay una autóctona y hay una introducida de origen asiático. Y por último existen otros que aquí no se comercializan mucho, como las navajas, que sí se los puede ver, por ejemplo, en la costa del Pacífico chileno. Cuando queremos analizar las características organolépticas de los moluscos, debemos destacar que en algunos casos se comercializan vivos y refrigerados, y en otros casos se comercializan precocidos o blanqueados y congelados. Cuando se consiguen enteros y frescos, las valvas tienen que estar cerradas o débilmente abiertas, y lo que es importante es que las muevan, es decir, que se tienen que cerrar al contacto o al golpearlas. Si no las cierran, significa que el animal ya puede estar o moribundo o muerto. Dentro de las valvas vamos a ver que el líquido tiene que ser cristalino y sin olor. Cuando aparecen opacidades o colores amarillentos, significa que no es aceptable. El aroma tiene que ser típico a mar, no deben tener aromas ácidos. Y el aspecto del molusco debe ser el típico de la especie, pero fundamentalmente húmedo, y sobre todo que las valvas estén firmemente adheridas. Cuando aparecen coloraciones más opacas, secas, vamos a ver que las valvas también se comienzan a desprender, y eso es signo del deterioro y son de calidad no aceptable. En la Argentina se pueden conseguir varias variedades. Como características particulares tenemos que cerca del recto tienen la bolsa de tinta, que también se puede extraer para hacer tinta de calamar, aunque la mayoría de lo que se vende como tinta de calamar en realidad es un agregado, es un aditivo, no es la tinta extraída específicamente del calamar. En, en líneas generales tiene muy poca tinta dentro, por eso se prepara artificialmente. Lo que sí vamos a ver dentro de los calamares es que tienen unos tentáculos que rodean a la boca, que es bastante grande y que posee como una especie de pico, que es la única parte córnea que tienen los calamares. Y los órganos van a estar contenidos en una especie de saco. En la Argentina vamos a encontrar varias especies de interés, fundamentalmente algunos calamares de la especie Ilex o los calamaretis, que son de la especie Loligo, que son de mucho menor tamaño. También vamos a encontrar pulpo muy pequeños en la Argentina, unos pulpos patagónicos en la zona de Quequén, Río Negro y Puerto Madryn. Y las sepias en realidad en Argentina no se consiguen, sino que se traen importadas. El calamar argentino es un gran recurso del mar. Es muy abundante y eso nos permite cosecharlo a un muy bajo costo, ¿sí? El típico calamar argentino pertenece a la especie Ilex, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo. La gran mayoría del mundo no van a ser Ilex, sino que van a ser Loligo. Y vamos a ver que el calamar se restringe su ubicación en el mar donde aparece la corriente fría de Malvinas. El tamaño de los calamares argentinos es lo que se considera un tamaño mediano, entre 20 y 40 centímetros. Y la forma de comercialización puede ser la del calamar entero, como se ve arriba a la derecha, el tubo, ¿sí? Por un lado, y por otro lado lo que se llama
el tentáculo con corona. También podemos ver el calamar en rodajas, típico para la elaboración de rabas, o el tubo limpio, ya sin las aletas, y por último, cuando el tubo se lo abre longitudinalmente se lo llama manto. La pesca del calamar es altamente selectiva. Se realiza con unos barcos de altura especializados únicamente en la pesca del calamar, que van a aprovechar la fisiología y los hábitos de conducta del calamar para poder pescarlo sin tocar a otras especies. Los barcos que la realizan se llaman barcos poteros porque utilizan unos anzuelos que se llaman potas. Esos anzuelos se iluminan y la pesca se hace típicamente de noche. La gran mayoría del calamar pescado viene de los mares del Atlántico Sur, de la parte más patagónica, y hay algo de pesca por la flota pesquera de costa o de Radorria, pero la gran mayoría es solo pesca de altura. Dentro de las características organolépticas que valoramos en el calamar, fundamentalmente vamos a mirar cómo es el color de la piel, el aspecto de la carne, el aspecto de los tentáculos y su aroma, su olor. La piel debe ser de un color vivo y debe estar bien adherida a la carne. Cuando el color comienza a apagarse o cuando la piel ya se desprende, son signos de baja o mala calidad. El aspecto de la carne debe ser bien firme, elástico, tiende a ser bastante blanca. Ahora cuando se va ablandando y empiezan a aparecer decoloraciones, ya no queda tan blanco, es signos del deterioro del producto. Los tentáculos no se pueden arrancar cuando el calamar es fresco y sí se pueden hacer cuando el calamar no lo es. Y el olor tiene que ser el típico olor a algas marinas, ese olor marino, no tienen que tener olor a tinta o un olor desagradable. En Argentina se consiguen algunos pulpos de muy pequeño tamaño. Los pulpos están extendidos en todo el mundo y hay pulpos bastante grandes. Tienen hábitos ermitaños y son difíciles de pescar. La dificultad de pesca hace que también sean muy valorados y además su carne es reconocida por el sabor y la textura que tiene. Por lo tanto, en líneas generales vamos a ver que en Argentina podemos conseguir algo de pulpo patagónico, que son de muy pequeño tamaño, y si no se pueden conseguir pulpos importados, ya sean de Chile o de España. El pulpo español tiene mucha mejor textura y sabor que el pulpo chileno y por lo tanto también tiene un valor mucho más alto. En el caso de las sepias, tienen una forma parecida en cuanto a que son cefalópodos, tienen la cabeza y los tentáculos, pero los tentáculos son claramente muy distintos a los tentáculos del pulpo. Su carne es mucho más firme y tienen un sabor suave parecido al del pulpo. ¿Sí? Dentro y por debajo de la piel pueden tener en algunas especies caparazón y que se debe retirar para la cocción y se trabajan exactamente igual que los pulpos. Pasamos ahora a hablar de los crustáceos. Recuerden que taxonómicamente no tienen nada que ver con los moluscos y por lo tanto los aspectos de putrefacción, hábitat y cómo son recolectados van a ser bastante distintos también. Dentro de los crustáceos podríamos dividirlos en nadadores y reptantes. Los órganos de consumo van a ser diferentes. En líneas generales vamos a consumir lo que es la cola de los nadadores y de los reptantes vamos a ver que la mayoría de su carne va a estar en las patas. ¿Sí? El cuerpo de todo lo que son estos decapos lo podemos dividir en lo que es el cefalotórax y el abdomen y fundamentalmente vamos a consumir el abdomen. El- la cobertura del cuerpo va a ser un caparazón calcáreo que de acuerdo a las características va a ser rojo, rojo azulado, gris amarronado. En líneas generales tienen un pigmento de color azulado que está unido a una proteína
y por debajo de este pigmento subyacen unos carotenoides de color rojizo. Cuando se cocinan y se desnaturalizan las proteínas que captan el color azulado, se pierde este color y ahí sí aparece la expresión bien clara del color rojizo. Es importante destacar que estos animales tienen un exoesqueleto y que para poder crecer necesitan hacer mudas de ese exoesqueleto. En algunos lugares, sobre todo con cangrejos, se busca cosecharlos justo en el momento de muda para que no tengan esa estructura calcárea externa y sean blandos en todos sus órganos. La alimentación es muy diversa de estos animales y en eso va a radicar gran parte de su sabor, y hay un sinnúmero de especies donde no las diferenciamos por las características, sobre todo en el caso de langostinos o camarones, sino que la diferencia que hacemos dentro de esos grupos es el nombre se lo va a dar cuántos de esos crustáceos entran en un kilo de, de producto. Si entran pocos, los vamos a llamar langostinos, inclusive cuantos menos entren, los vamos a llamar langostinos jumbo, ¿sí? Después tenemos los langostinos, gambas o camarones son más pequeños y las quisquillas todavía más. Otras especies de interés que se pueden conseguir son el bogavante, la langosta, la cigala, cangrejos, cangrejo de río y todas estas que acabo de nombrar, excepto los langostinos, son todas especies que a la Argentina se importan para poder tenerlas disponibles. En el caso de la centolla y el centollón son los otros cangrejos que vamos a conseguir y vamos a hablar un poco más en su desarrollo. Dentro de lo que llamamos langostinos aparecen más de 2.000 a 3.000 especies diferentes y el nombre de langostino, camarón o gamba va a estar dado fundamentalmente por cuántos de esas especies, cuántos individuos pueden quedar en un kilo de producto terminado. El nombre langostino queda para los más grandes, el nombre de gambas o camarones para los más pequeños. Desembarcan en todos los puertos de Argentina, pero fundamentalmente el puerto principal por donde ingresa el langostino a la Argentina es el puerto de Puerto Madryn. El langostino argentino es considerado a nivel mundial como un langostino de buena calidad, aunque no es considerado de los mejores, pero sí es de buena calidad. Y lo otro que vamos a ver es que habitualmente en la forma de comercializarlos aquí en Argentina los vamos a ver como en la foto de abajo, que están cocidos y por eso son de color rojo. En crudo se deterioran muy rápidamente y se van a ver como en la foto de arriba en ese color azul grisáceo que cuando los cocinamos vamos a ver que pierden ese color azul y comienza a aparecer el color rojo. En la Argentina no se cosechan langostas, fundamentalmente provienen del Pacífico, del Caribe o en menor medida del Mediterráneo. Cuando se importan langostas del Caribe. Vamos a ver que tienen un color verde amarronado a marrón cuando están en crudo, pero cuando las cocinamos vuelve a aparecer este color rojo. Tiene una carne bastante firme y fundamentalmente la mayoría de la carne va a estar en la cola. Los cangrejos son decápodos de cuerpo grande que van a tener fundamentalmente la gran mayoría de la carne en las patas. Y a diferencia de lo que pasan con los langostinos, langostas y otros similares, vamos a ver que al cocinarse no necesariamente todos pasan al color rojo. Algunos quedan de color amarronados u otros colores. En la Argentina hay algo de pesca de cangrejos, aunque muy poquito, en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La gran mayoría de lo que se consigue cuando los precios son adecuados son cangrejos de origen importado. El cangrejo por excelencia de la Argentina, que es reconocido por su calidad y lo valioso de su carne, es la centolla.
Este cangrejo tiene una carne de muy buen valor y se exporta casi en su gran mayoría y se cosecha en la zona del Canal de Beagle, Estrecho de Magallanes y cerca de la isla de los Estados. Todas zonas a donde la navegación es bastante difícil, bastante dificultosa. Vamos a ver que los puertos que fundamentalmente traen centollas son los puertos de Tierra del Fuego y de Santa Cruz. Y este cangrejo tiene un tamaño que puede alcanzar hasta los 8 kilos de peso, ¿sí? Por las características de su carne. Es un sabor muy particular y muy valorado por la gran mayoría de los comensales. Entonces, tiene un producto que es muy requerido y justamente eso hace que se lo vaya a buscar pese a las dificultades que tiene la obtención de este producto. El centollón es el otro cangrejo que conseguimos en gran o en menor cantidad que la centolla, pero aquí en Argentina se pesca en zonas similares, aunque vamos a ver que la mayoría del centollón es pescado por la flota costera únicamente. El tamaño del centollón es mucho más chico que el tamaño de la centolla y es de un crecimiento más lento. Tiene una carne de buen sabor y buena textura, es valioso, aunque no tiene la fama y el reconocimiento que tiene la centolla argentina. Para concluir, vamos a ver que dentro de los crustáceos vamos a mirar también el aspecto del caparazón, olor, aspecto de los ojos y de la carne. En líneas generales, el caparazón tiene que tener un color rojo a rojo anaranjado. Cuando aparecen manchas negras o de coloraciones grisáceas, son signos de haber perdido mucha calidad. El olor tiene que ser suave y típico de los productos. Cuando aparecen olores amoniacales, son motivo de descarte. El aspecto de los ojos en los crustáceos también sirve como indicador de frescura. Vamos a ver que los ojos siempre deben ser negros brillantes con una buena inserción. Cuando pierden esa inserción y pierden ese color negro y pasan a un grisáceo, ya pierden aceptabilidad. El aspecto de la carne debe ser blanco, traslúcida y no debe tener color amarillento o signos de deshidratación. Todo esto serían motivos para descartarlos. Con esto terminamos la presentación de mariscos, de crustáceos y moluscos. Recuerden que lo importante va a ser identificar las especies y las formas de captura, pero principalmente las características de frescura de cada una de las especies vistas en la presentación. Espero se haya entendido y cualquier cosa nos vemos en clases. Gracias por todo. Hasta luego.